La muerte de Jesús trajo escándalo. La fe de los discípulos fue enormemente golpeada y debilitada. No pensaban que Jesús terminaría así, aunque Él se los había advertido. Se llenaron de miedo y se dispersaron, se escondieron, incluso le negaron. Al parecer no entendieron mucho más que las multitudes que oyeron a Jesús, incluida la multitud que días antes le había aclamado con hosanas y que en poquito tiempo más le habría gritado: crucifíquenle. De hecho, creo yo que ellos mismos, de no haber andado tanto tiempo con Jesús, de no haberle conocido y compartido con Él, tal vez habrían terminado gritando: crucifíquenle, al igual que los demás. Pedro cree que su fe y fidelidad permanecerán firmes a pesar de todo, que solo y por sí mismo tendrá fuerzas para resistir y superar cualquier amenaza, embate y tentación. Este es el mismo Pedro de la gran confesión: tú eres el Cristo. Pedro y la iglesia cometen el error de confiar en sí mismos antes que en Dios, de jactarse en su suficiencia, razonamientos y obras, antes que en la gracia de Dios que da la fe, que inspira y que fortalece. A través de Pedro hemos de recordar que la fe y la fidelidad al Señor se alimentan día a día de la palabra de Dios, es decir, que dependen exclusivamente de Dios. Y que aunque tengamos gran fe, aún la gran fe de Pedro, debemos siempre pedir más fe y que Dios nos sostenga. Y esta palabra de Dios tiene una forma muy concreta y visible: la cruz. Tanto el vivir como el morir con Cristo no dependen de nosotros, no dependen de nuestra fe, de nuestra claridad mental, de nuestra lucidez, tampoco de lo buenos que somos o que podríamos llegar a ser. Recordemos esto y no nos engañemos. El que vence el pecado, el que mata a la muerte, es Dios por medio de Cristo, y lo hace para darnos esa victoria. Pero la victoria es de Él. Nosotros solo la gozamos por pura gracia como un regalo. Debemos siempre recordar esto para no cometer los mismos errores que Pedro, quien aún insiste: a pesar de que tuviera que morir, no te negaré. Contiende con Jesús. Y esto puede sonar muy bien, incluso inspirador, hasta heroico. Pero no. Pedro no tiene fe en Dios. Pedro tiene fe en su propia fe. Pedro no tiene fe en Dios, tiene fe en su propia fe, esto es, en sus ideas, en lo que está cerca de sus expectativas, en lo que está dentro de su rango de control. Así también operamos nosotros cuando somos selectivos con la palabra de Dios. Y como Pedro, ante la primera amenaza, golpe o tentación, sucumbimos. Lo que es lo mismo que negar al Señor. Cuando la vista se pierde de las promesas divinas y se posa en el razonamiento humano, tanto la confianza como la falta de fe dependen de los eventos humanos que emboscan a la fe. Es lo que ocurrió con Pedro. Y de ahí un paso hacia la negación, es decir, un paso hasta la disolución de esas mismas ideas en apariencia fuertes. Y cuando esto ocurre, nos volvemos Pedros. Y cuando nos volvemos Pedros, nos acercamos rápidamente a Judas. Por eso debemos siempre recordar esto y tener cuidado. Ahora es cierto que como iglesia muchas veces somos como Pedro y que en nuestro ímpetu declaramos nuestras buenas intenciones. Sí, tenemos ímpetu, tenemos buenos deseos, buenas intenciones y los declaramos abiertamente, mas con las palabras y con las obras los negamos.
Por eso, hermanos y hermanas, nuestro oído debe estar siempre atento al Señor y aceptar lo que Él dice con humildad antes que contradecirlo, como Pedro. Y el Señor está siempre aquí advirtiéndonos por su palabra contra la tendencia hacia la autosuficiencia y hacia la autoglorificación y ofreciendo la protección de sus brazos en la cruz. Cruz que es la meta del camino con Jesús hacia el cual Él mismo nos lleva. Por eso, hermanos y hermanas, nunca olvidemos esto, sino mantengámoslo siempre presente. Tanto el vivir como el morir en Cristo, la vida y la muerte en Él, son dados por el mismo Dios. Todo es dado por Él, en la fe, en su caminar, en su fortaleza y en todos los dones que nos ofrece como sustento para este trayecto. Él es el camino, el único camino. Afirmemos esto y nunca lo neguemos. Así reconoceremos siempre al Señor en nuestras vidas y nunca lo negaremos. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.